¿Usted posee cálculos en la vesícula y en el riñón? Bueno, pues les tenemos la solución. Estaremos conversando más adelante con el doctor Juan Carlos A. Veiga, cirujano digestivo, que ya está junto a nosotros. Doctor querido, gracias por siempre estar acá para darle las mejores herramientas a la ama de casa. Estaremos con Dorita, nos vamos a una pausa, ¿verdad? Por favor, un corte, pero regresamos con este tema que es muy interesante. Doctor Juan Carlos A. Veiga, cirujano digestivo, para tratar ese tema tan común, cálculo en la vesícula y en el riñón. Doctor querido, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por siempre venir acá. Gracias. Y vamos con la pregunta de cajón, diría Mirelita Chesa. ¿Tiene relación las piedras de la vesícula y el riñón? No, son dos aparatos, o sea, la parte renal o el sistema genitourinario es un sistema totalmente diferente y ajeno al sistema digestivo donde pertenece pues la vesícula biliar. O sea, no son lo mismo, son dos situaciones diferentes. ¿Y los síntomas pueden parecerse ya que ambos son cálculos? En el momento que se produce síntomas de la enfermedad de cualquiera de las dos hay dolor abdominal. Entonces, en esa parte se podrían parecer, pero la forma del dolor sí se diferencia un poco entre vesícula y cálculos renales. Ok, ahí estamos viendo el riñón, que ya el doctor ya despejó esa duda que teníamos y dijo que era un órgano que el médico que obviamente tiene que tratar esto sería el urólogo, ¿no? Ahora estamos con un cirujano digestivo que nos vamos a enfocar netamente a la vesícula. Doctor, ¿sobrepeso o la etapa hormonal son índices de que producen cálculos? Sí, la etiología de la producción de cálculos biliares, nosotros los médicos tenemos una forma, una mnemotecnia, un poquito de recordar que te va a contestar tu pregunta. Le decimos la enfermedad de las 4 Fs. Las 4 Fs, ¿por qué? Porque generalmente ocurre en las femeninas, en las mujeres, que tengan una edad fértil, FORI habla de 40 años, una edad adulta, y que tenga obesidad, que hace el FAT, ¿no? Entonces, todas estas personas que tienen estas características tienen más tendencia a tener cálculos en la vesícula, y de ahí hasta que se produzca sintomatología es otra historia, porque la producción del cálculo, como me lo preguntaste, tiene un origen hormonal en base al metabolismo de las grasas, por ejemplo. Okay. ¿Sí? Entonces, claro, se produce un desorden en el metabolismo de las grasas, se produce más ácido úrico, menos ácido, ácidos biliares, sales biliares, y se produce un desequilibrio dentro de la vesícula y se forma un núcleo, que es el núcleo del cálculo, y ahí comienza pues toda la historia de la producción de los cálculos. Es decir, sí tiene que ver mucho la parte hormonal y la obesidad. Estamos viendo precisamente en pantalla, wow, yo me quedo sorprendida porque eso es mucho, por así decirlo. Ahora, doctor, ¿qué examen me puedo realizar para saber si yo tengo cálculos biliares? Mira, el gol estándar para identificar cálculos de la vesícula biliar es el eco. El eco abdominal, donde tú vas a poder ver una enfermedad litiásica de la vesícula. Ese es el mejor examen que hay, y de ahí pues como complemento hay otros exámenes más que no se usan como primera opción, como la tomografía, la misma resonancia, que sirven para poder identificar también enfermedades de la vesícula biliar. ¿Y qué nivel es este? Mira, esto es un caso muy avanzado, una producción de cálculos, como ves ahí, hay más de 100, 200, tú ves varios tipos de cálculos, hay la microlitiasis, que son cálculos pequeñitos, y hay las vesículas grandes. Por ejemplo, ahí lo que tú ves, se está drenando a través de la laparoscopía el contenido biliar, y se ve pues el contenido dentro de la vesícula, que son puros cálculos y piedras, ¿no? Quiero pedirle a la producción que me ponga full pantalla esa fotografía donde se ven los cálculos, que es una imagen sumamente impactante. Eso tenemos dentro del organismo si usted posee cálculos. Quiero que me diga de qué se forma, qué son, porque son como piedras de río, hablábamos acá internamente con usted. Es una locura, así que eso lo veremos después del corte. Sí, lo que está viendo es una realidad y usted la puede tener. Ya venimos. Cálculos en la vesícula y en el riñón. Hoy nos vamos a enfocar a la vesícula y mandábamos a corte con una imagen sumamente impactante que pido que me la vuelvan a poner, doctor. La pregunta directa, ¿de qué se componen estos cálculos? ¿De qué materiales están hechos? El origen del cálculo tiene varios componentes. Hay cálculos que predomina el colesterol, otros predominan pigmentos biliares, y hay un cálculo mixto que es el más frecuente en los adultos, ¿no? ¿Por qué se hace tan duro como piedra? La evolución de esta piedra o este núcleo va aumentando capas de sales biliares, de colesterol, y al final termina siendo una piedra pétrea, dura, rocosa, y por eso es que producen la sintomatología que producen, ¿no? Ahora, doctor, usted dice en adultos, eso me da la impresión de que también le puede causar a los niños, ¿es así? Sí, los niños también pueden sufrir de cálculos en la vesícula biliar, y generalmente los niños producen cálculos solamente de colesterol, porque el origen de la enfermedad de ellos se debe a un cambio en el metabolismo del colesterol.
¿Y ambos se pueden operar, o sea, en adultos y en niños? Ambos se pueden operar y la recomendación al niño, a los niños, como sabemos que son cálculos puros de colesterol, es hacer un tratamiento primero médico durante 6 meses y si eso no funciona, pues el niño pasa a candidato para cirugía. Estamos leyendo sus consultas, @encontacto Coavisa, para que nos escribe para poder despejárselas acá con el doctor. ¿Por qué algunos sienten cólicos y otras personas no sienten cólicos? ¿A qué se debe esto? A ver, el cólico se origina cuando la vesícula que está acostumbrada o está adaptada a hacer una contracción sobre el líquido, que la bilis es líquida, el cólico se produce cuando la contracción llega a una zona pétrea o un cálculo, ¿no? Okay. Entonces la vesícula, al no reconocer líquido y ve que algo le está obstruyendo, comienza a hacer contracción sobre la piedra. Y ahí se produce el famoso cólico biliar, que es con síntomas claros, ¿no? De dolor abdominal del lado derecho, no subcostal. sabe cómo ponerse, exacto, doctor, náuseas, vómitos, hasta palidez te puede dar por el tipo de dolor que te produce la colecistitis o el cálculo. ¿Cuándo se produce una peritonitis, doctor? La peritonitis es la evolución de una complicación de la enfermedad vesicular. Esto evoluciona de una forma que a medida que se va inflamando, la parte vascular de la vesícula también va sufriendo consecuencias y pierde esa irrigación que debe tener, produce necrosis de pared de vesícula y se rompe, pues, ¿no? Doctor, y ahí viene la peritonitis biliar. Para que se origine lo que estamos viendo en pantalla, ¿cuánto tiempo pasó? Mira, es un poco difícil. Yo siempre le explico a los pacientes y les digo que el cálculo es como la corteza de un árbol, ¿no? Cuando comienza a partir de un núcleo y a medida que va pasando el tiempo, si es un cálculo único, va adaptando varias capas. Y entonces, si tú encuentras un cálculo único de 2 o 3 años, puede medir hasta 3 o 4 centímetros de diámetro. Y estos microcálculos son producidos por éstesis de la bilis y comienza a producir cálculos pequeños que son a veces mucho más peligrosos en complicaciones a futuro. Doctor, hay muchas enfermedades que son hereditarias. ¿Ese de aquí lo es? Sí, hay un componente hereditario importante en la enfermedad de la vesícula biliar, tanto así que hemos operado a abuelitas, mamás, hijas, ¡Qué locura! Que tienen enfermedad de la vesícula biliar. Ay, no me diga eso, que a mi papá lo operaron, así que prometo irme a hacer un chequeo. Nos vamos a una pausa, pero después del corte, ¿la vida cambia sin vesícula? Y también, ¿qué medidas debo de tomar para prevenir eso? Ya venimos con más de En Contacto. Queremos familias sanas y esto es parte de... Antes de irnos a la pausa, Dorita, que se hablaba un poco de qué pasa si me extraen la vesícula. ¿Mi vida cambia? Sí, a ver, el principio de la vesícula es almacenar bilis. Una vez que la vesícula sale por una cirugía, tu cuerpo se adapta, tu organismo se adapta a estar sin esa capacidad de almacenamiento. Entonces es un trabajo que pasa a ser directamente el hígado, en producción y secreción adecuada de bilis en el momento que tú lo necesitas. Extremo cuidado al hígado, entonces. O sea, en el tema de prevención, doctor, el tipo de alimentos que consumo, ¿qué causa que produzca cálculos? Por ejemplo, dígame usted si es un mito o una realidad, ¿comer queso causa cálculos? Todo lo que consumas y te causa alteración del componente graso en tu cuerpo, en tu organismo, te puede producir cálculos. Es decir, si tú comes mucho o estás en un rango de obesidad donde estás ingiriendo mucho alimento, carbohidratos, pero eso te representa o te repercute en tu metabolismo del colesterol o de los ácidos grasos o de las mismas proteínas, podría producir cálculos o ser el origen de una enfermedad litiásica. Los leemos @encontacto Coavisa. Jovi Rey 10 nos hace una consulta. A mi hija le dio pancreatitis y le extrajeron la vesícula. ¿Cómo sería la alimentación para ella? Por favor, contesten mi pregunta. Sí, la pancreatitis, a ver, esto es una de las complicaciones que te produce no operarte la vesícula. Un paciente que tiene cálculos en la vesícula no necesariamente tiene síntomas inmediatamente. Es más, la gran mayoría de los pacientes que descubren que tienen cálculo, casi el 80%, fue por un examen rutinario. Wow. Y de repente te dicen tienes cálculos y ahí es cuando comienzas a buscar ayuda. Pero ¿qué es lo que pasa con esta enfermedad como tal? Si te produce complicaciones, que tú hablaste antes de la peritonitis biliar, que es una de las cosas más graves que te pueden suceder, también ocurre que uno de estos cálculos que está dentro de la vesícula migre al conducto principal que comparte conductos con el páncreas y te produce una pancreatitis. La pancreatitis, como sabes, puede ser muy leve y puede ser muy grave, que te puede provocar y tiene índices de mortalidad interesantes, la pancreatitis grave. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente no hizo el tratamiento adecuado
uno de estos cálculos migra al páncreas o al conducto pancreático y te produce la pancreatitis, y ahí viene toda la consecuencia de la pancreatitis. ¿Qué es lo que te recomiendan? Posterior a una pancreatitis es disminuir el consumo de grasas, tener un ordenamiento nutricional adecuado para no darle mucho trabajo a ese páncreas que estuvo inflamado y pues te produjo una enfermedad base, ¿no? ¿Cómo prevenir los cálculos en la vesícula, doctor? La prevención se basa precisamente en eso, en una nutrición adecuada. De ahí con los demás componentes hormonales, es un poco difícil crear un ambiente adecuado para que no se produzcan. Conoce gente que tiene muchos cuidados alimenticios y desarrolla cálculos. De por sí, ¿no? Y conoce también gente que tiene un desorden tremendo y no le produce ningún cálculo. Entonces es un poquito ambiguo ahí el contexto. Estoy segura que en casa muchas amas de casa estarán diciendo el agüita para tal cosa, esos preparados, ¿sirven? ¿Funcionan o no funcionan? Mira, yo tomaba chancapiedra. El componente de los cálculos hace que tú tengas opciones para diluirlos, digámoslo así. Cuando son de colesterol puro, que es lo que se hace en los niños, tú puedes dar una medicación y probar durante un tiempo a ver si se diluyen. Pero en la gran mayoría de los adultos tenemos o tienen cálculos mixtos. Entonces eso no se va a diluir así, pase y tomes lo que sea. Ni chancapiedra, ni ninguna... Hasta para jugar a la rayuela algunos hacen, ¿no? Imagínate. Doctor, las últimas recomendaciones para nuestra audiencia. Bueno, esto, como lo dije, un 80% de las personas que lo descubren lo hacen en un examen rutinario. Entonces la recomendación siempre va a ser hacerse un chequeo frecuente, médico, general y total, para poder descubrir enfermedades a tiempo, como lo es las enfermedades de la vesícula biliar. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Estuvimos conversando con el doctor Juan Carlos Abeiga, él es cirujano digestivo. Estoy segura que todas sus dudas quedaron aclaradas después de esta conversación. Ahorita, hacernos el examen. Por favor, nos vamos a un corte y regresamos con más de En Contacto.